Kudeaketa politika izango da. Honetarako zenbait gai edo arlo jorratuko dira, nola ulertzen den adibidez politikatik aniztasuna, zer diren anistasunaren politikak, edota ze politika mota eramaten diren aurrera. Bakoitzak 15 bana minutu izango ditu, bere aurkezpena egiteko, eta gero tartetxo txikia, zeia berandugoa, zeukingo dugu, pizka solasteko edo galderak egiteko. Como decía en euskera, buenos días a todas y a todos. Primero agradecer a todas las personas que estáis aquí y en especial a las personas que componen esta mesa. El tema principal de la mesa redonda va a ser las políticas de gestión de la diversidad. Para ello, se van a tratar diferentes temas como cuál es la comprensión de la diversidad por parte de la política, qué son las políticas de la diversidad, así como qué tipo de políticas se llevan a cabo. Cada una de las personas tendrá 15 minutos en su intervención y finalmente, con el tiempo que ya andamos un poco justos, pero hasta las 2:10 tendremos tiempo para debate y para preguntas. Sin más dilataciones, paso a presentar a la primera persona ponente, que es Fernando Fantova. Fernando actualmente es consultor social y durante los años 2009 y 2011 ha sido viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Tienes la palabra. Bai. Egun on guztioi, anistasunaren kudeaketa hitz egingo dugu, eta, dakizuenez web horrian, bai ikuspegiko web horrian baitan erean, daukazue papera. Voy a hablar como una persona que le ha correspondido en la gestión política, la gestión de diversas diversidades, pero que no, diríamos, mi identidad principal, hablando de identidades complejas, no es la de responsable político, o al menos no es lo que he sido casi nunca en mi vida, ¿no? Más bien, la experiencia que tengo de gestión de la diversidad tiene que ver con el trabajo profesional en el ámbito de los servicios sociales y en otros, y vamos a llamarle la militancia comunitaria, ¿no? Voy a contaros en esos 10 o 15 minutos, más o menos, es decir, las reflexiones, conclusiones, intuiciones o propuestas que a mí me surgen cuando me ponen a pensar sobre el tema, ¿no? Y en primer lugar, pues me referiré un poquitín a lo que entiendo por gestión de la diversidad. Posteriormente haré una clasificación de 4 grandes tipos de políticas de gestión de la diversidad desde mi óptica y terminaré con 3 temas clave o temas principales que se me ocurren, ¿no? Vamos a ver, yo como definición de gestión de la diversidad, yo hablaría de gestión de la diversidad como un cambio de enfoque en las políticas públicas. Es decir, cuando se habla de gestión de la diversidad en el ámbito de la educación, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la política de vivienda, en muchos ámbitos y de muchas diversidades, de la diversidad funcional que decíamos antes, personas con unas u otras capacidades, de la diversidad sexual, hombres, mujeres, de la diversidad de orientación sexual, de la diversidad cultural, religiosa. Es decir, cuando se habla de gestión de la diversidad es porque hay un cambio de enfoque. El cambio de enfoque fundamentalmente es de la idea de que había unas minorías a las que había que sacar del mainstream, había que sacarlas de la corriente y atenderlas de forma especial, específica, segregada, en el ámbito que fuera, a una idea de que lo mejor para las personas en general es que sean atendidas y que sean incorporadas en servicios, entornos, políticas para todo el mundo, diseñadas para todo el mundo y, por tanto, gestión de la diversidad es mainstreaming, es incorporar a unas políticas para todo el mundo las suficientes adaptaciones, ajustes, enfoques, diseños que permitan que sean verdaderamente para todo el mundo, que no dejen a nadie al margen. Bien, yo creo que si analizamos el concepto de diversidad, ahora lo tenemos muy fácil, ¿no? Solemos meter la palabrita en Google y enseguida nos empieza a dar información, ¿no? Pues efectivamente yo estimo, y esto es un tema que podemos debatir, ¿no? Que hay elementos muy comunes en cuanto a las diferentes diversidades y cómo se reivindica la gestión de la diversidad. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que me decía que podía escoger los textos que en un momento de la historia defendían la educación escolar segregada para niños y niñas y los mismos textos, cambiándoles solo una palabra,
servían para defender la educación segregada entre personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad. Bueno, pues del mismo modo, yo entiendo que una persona, como es mi caso, que fundamentalmente he trabajado o bien a nivel comunitario o si ha sido a nivel específico, ha sido con personas con discapacidad, cuando luego como responsable político o como habitante de un barrio he tenido que ver más con la diversidad, por ejemplo, cultural, pues en mi mirada ha predominado la visión de lo que es común a todos estos elementos de gestión de la diversidad. Y yo he analizado 3 causas por las cuales en muchas políticas públicas, en muchos ámbitos profesionales, institucionales, se va migrando, ¿no?, del concepto de hay unas minorías a las que hay que atender de forma especial, de forma segregada, con cosas específicas para ellos, a una idea de no, todas y todos juntos y con atención de la diversidad, que es una diversidad connatural y compleja. ¿Cuáles son las 3 razones, los 3 factores históricos que parece que han hecho que vayamos avanzando más hacia una gestión de la diversidad? En primer lugar, el incremento de la masa crítica de las supuestas minorías. Es decir, en el modelo de mirada clásica del estado de bienestar, había una mayoría de personas normales que les pasaban cosas normales y, por tanto, tener una discapacidad, venir de otro lugar, ser maltratada o tener una edad avanzada eran aspectos que les ocurrían a minorías. El problema, entre comillas, es que el cambio social determina que, primero, estas minorías ya no son tan minorías y, en segundo lugar, se interpenetran, ¿no? Es decir, son minorías donde estamos muy mezclados y muy mezcladas, ¿no? Yo me acuerdo en una discusión una vez que alguien decía ¿cómo es posible que esa persona sea una mujer gitana con discapacidad y de 70 años? ¿No? Que elija una de las 4 cosas y le podremos atender, ¿no? Pero ella se empeñaba en tener las 4 características a la vez. Bueno, es un ejemplo, una metáfora, un chiste si queréis malo, de cómo esas supuestas minorías crecen, tienen masa crítica y se interpenetran. Con lo cual, seguir pensando que hay unas medidas, educación, sanidad, pensiones para la mayoría y luego hacemos cosas distintas con las minorías es un concepto crecientemente problemático. En segundo lugar, hay otra causa que nos empuja a una gestión de la diversidad, que es la evidencia empírica de los efectos indeseados o indeseables de la atención segregada o de las intervenciones focalizadas. No cabe duda de que muchas veces para determinados grupos minoritarios ser objeto de una atención focalizada ha sido mejor que lo que les hubiera tocado, que era posiblemente morirse en una esquina, pero también es verdad que cuando se ha hecho esta intervención focalizada a las personas inmigrantes, a las personas gitanas, a las personas con discapacidad auditiva o lo que fuera, se ha visto que eso tenía varios problemas. Por ejemplo, un problema de estigmatización, como os he dicho antes, y también un problema de costes. Es decir, hay efectos no deseados, efectos negativos, que cada vez son más evidentes para la investigación científica, que además muchas veces han sido identificados por los propios movimientos sociales que representan a minorías explotadas, machacadas, usando los términos que decía Manuel Delgado. Y en tercer lugar, el tercer factor, junto con la masa crítica y los efectos negativos que yo creo que están impulsando políticas de gestión de la diversidad, es el propio avance científico, técnico, de conocimiento de la intervención, que nos va haciendo ser cada vez más capaces de intervenir de forma personalizada pero universal. Es decir, un maestro, una maestra que tiene más tecnología, que tiene más conocimiento, que tiene más saber, que tiene más manejo, va a ser más capaz de gestionar la diversidad interna de su aula y no va a pedir que se lleven a esa niña o ese niño porque es puntos suspensivos. Por tanto, y además, no solo eso, sino que el propio avance científico-tecnológico en el mundo de la intervención educativa, sanitaria, ha llevado a descubrir que muchas cosas, medidas, propuestas, programas que se pensaron para gente, entre comillas, distinta, se vieron después que eran muy interesantes para todo el mundo. Y por tanto, al final eso se ha incorporado a lo común, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, con estas 3 causas, como os decía, yo he pensado, bueno, y cuando hacemos políticas de gestión de la diversidad, cuando yo he estado en el gobierno vasco hace pocos años o en otros ámbitos, me ha parecido como que se podían clasificar en cuatro tipos de políticas de gestión de la diversidad. Una sería la política, vamos a llamarles, de protección y promoción de las diversidades, ¿no? Vamos a decir que, por poner un ejemplo que es muy reciente, pues es un tema de debate. Yo acabo de estar en la conferencia política del Partido Socialista en Madrid, que fue bastante pacífica, pero concretamente en un tema que fue el hecho religioso, fue muy problemática.
políticos, porque había unas visiones muy opuestas y muy contradictorias de cómo abordar ese hecho. Y de alguna manera había una tesis que fue predominante que dijo que esa cuestión, el ser o no creyente, musulmán, cristiano, lo que fuera, es una cuestión privada. Usted sabrá cómo se lo monta en su privacidad, en su intimidad y en su ámbito interior. Mientras que había otra gente, con la cual personalmente coincido más, que decía que era un asunto que efectivamente tiene una dimensión individual, privada o como quieras llamarlo, pero que es un hecho público, que se vive públicamente, que se manifiesta públicamente y que tiene consecuencias públicas y que podría ser interpretado como un elemento más de una riqueza social o como portador de valores y elementos positivos. Entonces, desde estas políticas que llamaríamos de protección y promoción de las diversidades, pues efectivamente hay una visión, vamos a llamarle positiva, espero que no buenista, recogiendo la expresión de Manuel, espero que positiva, de cómo el hecho de lo diverso es una riqueza social y de alguna forma pues se promovería, se aceptaría la imposible neutralidad de los poderes públicos ante ese hecho y por lo tanto se miraría de frente a las diversidades culturales, religiosas y de otra índole y se incorporarían como un elemento de protección y promoción, al menos hasta cierto punto, ¿no? En segundo lugar, habría políticas de sensibilización social y de prevención de la estigmatización. Particularmente, yo quisiera romper una lanza en ese sentido, pues, a pesar de que he dicho que he estado en el gobierno socialista, pues esta misma mañana en la radio me ha parecido que ha habido un tratamiento muy exquisito, muy valioso y muy valiente, muy interesante por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en una nota de prensa. Bueno, por supuesto, el periodista no ha dicho que era una nota de prensa, pero es evidente que lo era, sobre cuántas personas inmigrantes reciben la renta de garantía de ingresos. Bueno, pues con el mismo material, con el mismo contenido cuantitativo, el departamento podría haber hecho un discurso u otro y ha decidido hacer otro. Ha decidido pues, poner de manifiesto cómo están creciendo más las personas no inmigrantes o cosas por el estilo. Es decir, me ha parecido que había una verdadera voluntad, por decirlo así, de prevenir y de combatir con argumentos, con datos, esas situaciones de estigmatización que abundan tanto entre nosotros, ¿no? En tercer lugar, hablaríamos de políticas de integración o inclusión. En este sentido, sería todo aquello que tanto en la educación, en la sanidad, en las pensiones, en los grandes ámbitos del estado de bienestar, pues contribuye a que estén diseñados para todas las personas. Aquí estaríamos hablando pues, de combate de la discriminación directa o indirecta. Bueno, eso lo tengo un poquito más explicado en la ponencia, pero no me voy a entretener con ello. En definitiva, paso ya a la cuarta, que serían estas precisamente las políticas antidiscriminatorias, ¿no? Es decir, las políticas que de alguna manera anticipan o identifican que hay conductas y comportamientos y hechos discriminatorios y los combaten, ¿no? Entonces, por tanto, como decía, resumen en qué más o menos hemos podido trabajar o cómo yo clasificaría esas políticas que considero que son de gestión de la diversidad. Pues las de protección y promoción de las diversidades, las de sensibilización social y prevención de la estigmatización, las de integración e inclusión y las de lucha contra la discriminación. No me voy a detener en ejemplos porque como no actúo aquí en calidad de responsable político, pues no procede que yo mencione, pero bueno, pueden estar en la mente de todos, errores o aciertos que las diferentes administraciones hayan podido tener en estas 4 áreas. Y termino mi exposición con 3 cosas que yo he identificado como claves, ¿no? O como cosas que me preocupan, ¿no? La primera sería lo común y lo específico en igualdad y en diversidad. Bueno, yo lo voy a decir claramente, he tenido algunos debates sobre todo con gente del movimiento feminista, ¿no? Cuando yo cuento este cuento y digo pues la diversidad sexual, la diversidad de origen, la diversidad cultural, siento que muchas veces hay un rechazo. O sea, hay un rechazo en el sentido, por decirlo así, si me permitís la broma, es como aquella novela de Orwell, Animal Farm, donde decía, todos los animales somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Pues llevado a este terreno sería como si todos somos diversos y diversas, pero unos y otras más diversas o más diversos. Es decir, parece como que hay una incomodidad y esto se vio claramente cuando se planteó, de forma absolutamente seguramente extemporánea e ingenua, convertir Emakunde en un instituto por la igualdad, pero no por la igualdad entre mujeres y hombres, sino por la igualdad de todo. Claro, la reacción fue furibunda y seguramente con justificación por cómo se planteó, pero al menos yo quisiera replantearlo porque me pregunto hasta qué punto
los propios alcances y logros del movimiento feminista, del movimiento de las mujeres en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, no serían de gran aplicación en otro tipo de luchas contra otras discriminaciones y por otras igualdades, pero que en el fondo, al menos desde mi punto de vista, es mucho más lo común a las diferentes luchas por la igualdad y por la discriminación que lo diferente. Sé que mi posición en ese sentido es un poco minoritaria y friki, pero me apetecía comentarlo porque es una conclusión con la que yo salí y es un tema que por lo menos me parece, Lorenzo Cachón lo menciona en la ponencia, él propone este instituto común o gran instituto por la igualdad, ¿no? El segundo tema que me preocupa es el tema de gestión de la diversidad y enfoque comunitario, ¿no? Es decir, lógicamente, cuando tú estás en la política pública te das cuenta de las limitaciones sistémicas, estructurales, insoslayables que tiene el aparato público para desencadenar efectos en la comunidad, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo que más me gusta es el de los emprendedores, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una estructura como la burocracia pública pretender desencadenar conductas emprendedoras en un pobre señor o pobre señora al que le están diciendo que con 20 años crea una empresa? Pues es que no puede ser, es que es metafísicamente imposible, porque estamos intentando hacer algo que la propia estructura pública tiene muchas dificultades en hacer. Bueno, a ese sentido lo que quiero decir es, hombre, yo creo que la prueba del 9, seguramente de esto que hablamos de integración y de gestión de la diversidad, se tendrá que dar en el entorno cotidiano, en la calle, en la comunidad, y por tanto, pues creo que este enfoque comunitario, que creo que debe ser incorporado mucho más en las políticas, el enfoque de reconocer las limitaciones de la acción pública y de ser capaz de ver los efectos no deseados o deseables que la acción pública puede tener en la dinámica comunitaria, pues creo que es una cosa que podría ser interesante trabajarla un poco más. Y el tercer tema de preocupación que a mí me suscitaba era el tema de lo transversal y lo sectorial que siempre está, y lo tenéis en la ponencia y no me extiendo porque siempre es el típico equilibrio, una política demasiado transversal es invisible, pero una política demasiado sectorial no transversaliza y bueno, pues tenemos un poco el problema ahí. En todo caso, quiero terminar diciendo que me agradezco la invitación, aunque no inesperada por mi parte, de estar en esta mesa, porque me parece que estamos tocando un tema realmente de mucha importancia. Este mundo globalizado que estamos creando se las arregla para sacar violentamente a mucha gente de su casa y cuando vienen a la otra parte del mundo, pues encima los machaca, las cadenas de cuidados, todo eso que vivimos mucho desde el ámbito de los servicios sociales o desde otros, ¿no? Y preocupante, pues hoy mismo salió la noticia de que ya se están empezando a juntar los dos grandes partidos de extrema derecha xenófobos en Europa y creo que nos jugamos mucho en este tema y por eso pues os agradezco vuestra presencia y quedo a vuestra disposición. Bueno, eskerrik asko, gracias Fernando. A continuación tiene la palabra Estrella Rodríguez. Estrella actualmente trabaja en la Cruz Roja y es exdirectora general de Integración de Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Egunon, no sé decir nada más, así que discúlpenme. Agradezco que me hayan invitado a compartir esta mesa con ustedes y sobre todo les felicito a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí. Lo ha dicho esta mañana alguno de los ponentes, es decir, de repente la inmigración no existe, ha quedado totalmente invisibilizada, ya no es uno de los principales problemas de los ciudadanos de este país, pues está lógicamente el desempleo, la corrupción y alguna cosa más, pero es verdad es que parece que ya no viven con nosotros y entre nosotros más de 5 millones de personas de origen extranjero, ¿no? Bueno, ¿cómo planteamos en el gobierno socialista del 2004 a finales del 2011 la gestión política de la diversidad? Pues en el 2004, cuando se crea la Secretaría de Estado de Inmigración e Inmigración, era un momento complejo y álgido en el tema de los flujos migratorios. Digamos que estaban llegando muchas personas, muchas por los circuitos normalizados y legalizados y otras muchas, bueno, pues como ustedes conocen, ¿no? Por su trabajo y por los medios de comunicación. Fue un momento que lo que políticamente relevante era cómo se ordenaban los flujos y cómo se controlaban los flujos. Y otras cuestiones como la integración o la gestión de la diversidad pasaban muy desapercibidas tanto política como socialmente.
pero en el Gobierno nos planteamos que muchas de las personas que estaban llegando a trabajar y a vivir entre nosotros venían para quedarse, para ser parte de esta realidad y de esta sociedad que ya era plural y que lo que iban a hacer era contribuir a un mayor nivel de pluralidad. Entonces, planteamos cómo gestionábamos políticamente esta diversidad y fue cuando pusimos en marcha el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración en sus dos tiempos. El primero fue 2007-2011 y el segundo en teoría está en vigor, que es 2012-2014. Le dejamos hechos los deberes al Gobierno siguiente, pero creo que debe estar en un cajón el plan, ¿no? El plan, ¿por qué un plan? Bueno, en paralelo y en aquella época estábamos interviniendo en los foros europeos, que se estaba trabajando una agenda europea para la integración y estábamos discutiendo unos principios comunes básicos en materia de integración. Cuando se aprobaron en septiembre del 2004, principios que estuvimos peleando y que compartíamos, pensamos que cómo trasladábamos y cómo impulsábamos políticas y acciones de integración en un marco como es nuestro país, donde el Gobierno central no tenía competencias en materias de integración, porque están en las comunidades autónomas, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de políticas sociales, estábamos hablando de muchas de las competencias y tareas que estaban haciendo los ayuntamientos, muchas veces más por voluntad que por tener las competencias, pero realmente fueron los primeros en este país que empezaron a dar la cara y hacer o acciones o algunos ya políticas sobre integración, y pensamos cómo podíamos dar coherencia a todo esto e impulsar las políticas de integración. Pues les decía que se nos ocurrió poner encima de la mesa el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Queríamos dar coherencia a las acciones que ya se hacían y apoyar en alguna medida las acciones que ya se estaban realizando. ¿Qué pretendimos con el plan? Pues definir el concepto de integración. Cuando venían otros países europeos nos decían, ¿y España de qué va? Lo que quiere es hacer, apuesta por el multiculturalismo, apuesta por la asimilación, y nosotros les mirábamos así como estupefactos, decían, pues creo que ni por una cosa ni por la otra, porque las acciones que ya se estaban haciendo en algunas comunidades autónomas que ya tenían planes de integración, como País Vasco, Cataluña, Andalucía, no iban por ahí, y las que muchos ayuntamientos estaban desarrollando tampoco. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a definir entre todos el concepto de integración. Vamos a hacer también que el plan sea un marco de cooperación multinivel. Ayuntamientos, comunidades autónomas, Administración General del Estado, Gobierno central y ONGs, es decir, la sociedad civil organizada, que también era de las primeras que había dado la cara a muchos de los problemas que estaban surgiendo y procesos que se estaban llevando a cabo en la atención a las personas inmigrantes, ¿no? Y nos pusimos en marcha para elaborar el plan. Intentamos que fuera un proceso muy, muy consensuado, con gran diálogo y participación. Hicimos seminarios temáticos donde invitamos a ONGs, a académicos, a un número importante de universidades, a ayuntamientos, a todas las comunidades autónomas, y fuimos haciendo seminarios temáticos donde sacamos ideas. Cuando luego pusimos encima de la mesa el plan, y hubo otro segundo proceso de enmiendas, y aquel proceso fue abierto. Quiero decir que un ciudadano normal entraba en Internet y podía hacer una enmienda al plan. Cuando terminamos todo este proceso era el 2007 y se pone encima de la mesa el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Tenía una serie de principios claros. Es el principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona dentro del marco de los valores constitucionales. El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes. Ya sé que aquí en el debate con lo de política habrá preguntas, pero esta era la voluntad del plan y marcaba las rutas, ¿no?
El principio de la interculturalidad como mecanismo de interacción entre las personas de distintos orígenes. Aquí lo que pretendimos era, desde el respeto, el reconocimiento de los diferentes orígenes y culturas, establecer un proceso de diálogo y comunicación. No intentar, pues, que todos los inmigrantes o personas de origen extranjero durmieran la siesta, o sea, es decir, asumieran costumbres que cada uno puede tener y que de repente en los debates políticos se habían elevado a la categoría de esencias, cuando aquí en este país unos duermen la siesta y otros no. Estoy haciendo una broma, pero refleja la tensión que hubo en cuanto al concepto de asimilación o como entendíamos la integración, ¿no? Los objetivos del plan eran 10, yo no se les voy a contar, pero había 2 que eran claros y que se dan el concepto de integración y el concepto de cómo entendíamos la diversidad cultural. Uno era adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que origina la presencia de inmigrantes. Esta adecuación ha de ser tanto cuantitativa, para responder al incremento de nuevos ciudadanos y usuarios a los que han de atender los servicios públicos, como cualitativa, para gestionar adecuadamente la diversidad de las nuevas demandas e incorporar las competencias interculturales necesarias. El otro, ya el 9, era favorecer la comprensión por parte de la sociedad. Toda esta parte de sensibilización, de pedagogía y de marcos de encuentro, ¿no?, para potenciar el conocimiento mutuo, ¿no? El plan se pudo gestionar no solo porque se elaboró intentamos que con mucho consenso, sino porque tuvo una memoria económica importante. Al terminar los 4 años había supuesto 2.325 millones de euros, un 16% más de lo que habíamos previsto en el presupuesto. Y porque tuvo un fondo especial, el Fondo para la Acogida e Integración de los Inmigrantes, así como el refuerzo educativo, por el que transferimos especialmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos 658 millones de euros. A esto hay que sumar el 30% que aportaron las comunidades y los ayuntamientos. Bueno, yo soy consciente que una política pública de la que no tienes competencias directas o partías de un gran consenso y negociación, y además tenías una importante memoria económica, un instrumento de gestión como era el fondo, o no hubiéramos podido poner o levantar aquel edificio que levantamos. Tengo que decir que el plan además se evaluó por una universidad. Llegamos a 900 ayuntamientos y a más de 1.000 ONGs. El plan estaba bien valorado en cuanto a la formulación y la gestión, en la participación, aunque por supuesto que tenía defectos. Uno de ellos es que no habíamos predefinido los indicadores y cómo íbamos a medir la eficacia de las políticas. Lo hicimos sobre la marcha a mitad del periodo, entonces no fueron un elemento consensuado que hubiera sido importante, ¿no? Las áreas que más fondos se llevaron era educación, empleo y acogida, que tenía que ver, por supuesto, con las prioridades políticas. De hecho, cuando transferimos a las comunidades autónomas el fondo, obligamos que el 40% de los recursos fuera para educación y el otro 40% lo transfirieran a los ayuntamientos. Uno, porque queríamos reconocer el importante labor de los ayuntamientos en los procesos de integración, y 2, porque nos parece que en la educación es donde se inician los procesos de socialización y de respeto a la diversidad. De hecho, es en las medidas de educación donde más medidas de respeto y de trabajo con la diversidad tenemos definidas. Porque en empleo, bueno,
El segundo plan sí que tiene medidas de gestión de la diversidad en las empresas, pero el primer plan estábamos todavía como mareados con la fuerza, ¿no?, y la intensidad de los flujos y con la necesidad de la ordenación y con evitar los procesos de discriminación en el empleo, que es ahí donde nos centramos. Luego hubo otras medidas muy vinculadas a la gestión de la diversidad, como es los ejes de participación y sensibilización, casi todos gestionados por ayuntamientos y ONGs, donde se cumplieron el 100% de las medidas. Una de las recomendaciones que nos hace el evaluador es que definamos con más precisión el principio de interculturalidad y lo desarrollemos más de cara a la implementación de los programas para evitar riesgos de caer en posiciones superficiales y culturalistas, reformulándolo en el marco de la convivencia intercultural. Entonces, cuando elaboramos el segundo plan, mantuvimos los principios, mantuvimos las premisas, explicamos un poquito más qué queríamos decir con la interculturalidad y cambiamos la estructura de las áreas. Ya no había 12 áreas, sino que había 6 y otras tantas transversales. Transversales fue el género, fue la convivencia, infancia y juventud, es decir, cuestiones donde pensamos que había que tener una mirada especial. Porque en el primer plan nos habíamos situado más en la parte más vulnerable, es decir, atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Ahora, cuando en uno de los principios del plan es que era un plan para toda la sociedad, población inmigrada y autóctona. Pero cuando bajas a las medidas te das cuenta que te sitúas mucho en las cuestiones de vulnerabilidad, de discriminación y de evitar las situaciones de racismo y xenofobia. En el segundo, todo esto se mantiene, pero apostamos también por los espacios de convivencia y por programas específicos en barrios. Pensamos que el barrio es el elemento de convivencia más importante y que ahí tendríamos que trabajar de forma coordinada distintas políticas públicas, desde los servicios sociales, la sanidad, las ONGs con todo el trabajo que estaban haciendo de sensibilización y participación, y tratamos de dar la vivienda, que empieza a haber ya situaciones importantes de discriminación y de segregación residencial y de sobreocupación. Entonces es un tema también que nos preocupa y todas estas cuestiones se van recogiendo en el nuevo plan. En ambas ediciones del plan hay una cuestión importante. Nosotros no apostamos por los mediadores, apostamos porque los profesionales públicos o privados tuvieran competencias en interculturalidad. Sabíamos que estábamos financiando también en muchos ayuntamientos proyectos de mediación y lo hacíamos, pero la prioridad para nosotros era esto, es decir, que un médico, que un enfermero o enfermera o un profesor o el recepcionista de cualquier servicio público sepa y tenga nociones de interculturalidad y sepa tratar y reorientar a la gente. Entonces hemos apostado y ahí se utilizaron muchísimos recursos para la formación en interculturalidad a los profesionales y a los funcionarios públicos. Especialmente a nivel central hicimos temas con policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, hicimos una guía de trabajo en la que participaron desde la Chancha, la Policía Nacional, los Mossos, una escuela andaluza de seguridad, es decir, y tratamos de hacer una guía para implementar en las escuelas de formación de la policía. Lo hicimos también con los ayuntamientos, que cada año nos reuníamos o en junio o en septiembre y analizábamos las cuestiones más emergentes que estaban surgiendo en los ayuntamientos, en los barrios y en los pueblos para ir reformulando el plan permanentemente. Bueno,
Ayer cuando estaba preparando esto pensaba, en el fondo parece que voy a contar una película de ciencia ficción, porque han pasado año y medio, el plan está en vigor porque el Consejo de Ministros no lo ha revocado, pero debe estar escondido en un cajón. Como os decía antes, de las políticas de inmigración y de integración no se habla, y hay yo estoy en contacto con responsables anteriores en materia de inmigración y de integración y con numerosas ONGs. Bueno, parece que están haciendo su trabajo de una forma silenciosa, compleja y difícil en estos momentos, pero parece que se hubieran borrado de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, por eso reitero mi agradecimiento y la pertinencia de unas jornadas como esta, porque a pesar de lo que sale en los medios de comunicación, de que se está focalizando el retorno o la reinmigración o la emigración de ciudadanos y sobre todo de jóvenes preparados españoles a Europa y a otras puntas, a pesar de esto, sigue habiendo censados en este país casi 5.200.000 personas de origen extranjero. Y alguna medida tendremos que seguir poniendo en marcha para evitar sobre todo situaciones de discriminación y situaciones de desigualdad, porque en el fondo no era más que esto, solo pretendíamos que el plan fueran políticas, es decir, que los inmigrantes pudieran acceder a las políticas públicas en condiciones de igualdad, no pretendíamos otra cosa, siendo conscientes que hay algunas medidas específicas que les ayudan a acceder a esos derechos y a sus servicios. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Estrella, y esperemos que no coja mucho polvo ese plan y esos libros que andan por ahí. Bueno, a continuación tenemos a José Luis Madrazo, que actualmente es director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco. Eguerdion denori, con Andreok, aldez aurretik, etorri zareten guztioi, mila esker. Ze niretzako nik daramatzate 10 hilabete justu orain inmigrazio gaietan enplegu eta gizarte politikako departamentuan, niretzako aitortzen dizuet konpromiso handia hartu dudala 4 urte hauetan, eta benetan ere aitortu nahi dizuet konpromiso horretan saiatu eta nere hobena emango dudala. Hemen danak ez gara elebidunak, eta horregatik gaztelaniaz mintzatuko naiz. La historia moderna de la sociedad vasca está atravesada por la pluralidad y diversidad. Pluralidad lingüística, de proyectos y de identidades. Y esta pluralidad se ha intensificado con los procesos migratorios. Pero por tanto, y a la hora de encarar la diversidad de Euskadi, conviene distinguir periodos y procesos. Los periodos nos indican el curso temporal en los que esta diversidad se fue haciendo realidad. Con los procesos identificamos los factores que la hicieron posible. En consecuencia, y de forma muy resumida, sobre una sociedad inicial, plural, con base en identidades, idiomas y proyectos políticos diferentes, llegó en 2 fases temporales una primera inmigración procedente en su mayoría de lo que hoy son las otras comunidades autónomas del Estado español. Una inicial a caballo entre los siglos XIX y XX, durante el periodo de la industrialización primera, que dio lugar a las tradiciones políticas, sindicales y de identidad que han atravesado luego el siglo XX. Otra posterior y más importante en términos numéricos tras la Guerra Civil Española, que también obligó a revisar estas tradiciones. Por otro lado,
Por propio proceso de decantación y maduración, la sociedad vasca se modernizó y toda modernización acarrea pluralidad interna, no solamente en términos ideológicos y culturales, sino también en términos sociales, como consecuencia de los procesos de individualización y de la necesidad de desarrollar proyectos personales autodirigidos. La modernización ha permitido traer una pluralidad de formas de situarse ante el mundo y, por tanto, un efecto de pluralización de las conciencias individuales. Finalmente, y siguiendo con trazos gruesos, porque con el tiempo disponible no da más para más, inmigra una población plural, extranjera, de distintos orígenes en términos numéricos significativos. Inmigración que hoy supone alrededor del 7% de la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Fruto de todo ello tenemos una situación de pluralidad y diversidad que hay que gestionar de la forma más razonable posible, sabiendo que gestionar es siempre priorizar. Ahora bien, la diversidad que hoy tratamos es la diversidad cultural y mañana nos hablaremos de la religiosa en general. Y solemos hablar de diversidad cuando concurren las poblaciones autóctona y foránea en una determinada sociedad. El efecto pluralizador de la modernidad suele ser una convidada de piedra en estos debates. También el efecto de la modernidad suele ser un recurso desde el que se busca muchas veces, se encuentran salidas personales, eludir los dilemas que plantean las elecciones identitarias, que suelen ser molestas para un determinado sector de la población. En este caso, se suele decir una verdad de perogrullo. Se dice que todos somos individuos con varias o múltiples identidades y o identificaciones diversas, cuando sabemos que el debate está en otra parte. No prescindimos de este proceso pluralizador de la modernidad. Hoy toca centrarse en otro debate, en el cultural, como resultado de la concurrencia de personas con diferentes lenguas, culturas religiosas y otros aspectos culturales. Vamos a centrar el debate. Es más, en el actual contexto, cuando hablamos de diversidad, es por la llegada de población extranjera, entendida como colectivo de personas que no dispone de la nacionalidad española. Este es el motivo que nos reúne y a este dilema vamos a intentar responder, porque no es sencillo. Evidentemente, algún elemento diferencial debía existir. No podía ser todo tan sencillo afrontar estos temas que se ha complicado desde el momento en que los elementos de cultura, en forma de multiculturalidad, de interculturalismo, han entrado en la agenda cotidiana y cuando la integración se ha dejado de entender de forma unidireccional, de forma asimilacionista, al menos en el plano del discurso, para ser comprendida como proceso bidireccional y como resultado del encuentro de varias pautas culturales en un mismo espacio social y político. Un factor de estabilidad para solucionar los problemas es ya pasar al tiempo. Claro, pasando el tiempo, pero a veces el tiempo lo cura todo o lo enferma todo, ¿no? No debemos dejar todo en manos del paso del tiempo, del transcurso temporal, ni mucho menos, porque esta mirada confiada en la interrelación debe compaginarse con medidas institucionales y políticas que deben establecerse a la hora de articular un futuro fructífero en la gestión de la diversidad. Constatar que hay diferentes contextos de llegada. La diversidad plantea retos diferentes cuando la sociedad de llegada es un Estado, nación uninacional, caso bastante infrecuente en las realidades empíricas, o un Estado, nación plurinacional, que es nuestro caso. Y cuando cada una de las naciones minoritarias o subestatales también pretenden y reivindican disponer de su propia política de inmigración e integración, no aceptando que esta política solo sea solo de titularidad de la nación dominante del Estado. Y además, si somos conscientes de que todo Estado pretende ser nación y toda nación pretende ser Estado, la situación se complica, porque la comunidad subestatal pensará legítimamente desde esa óptica estatalizante. En suma, estamos ante una situación que se asemeja a una muñeca rusa, a una matrioska, donde cada unidad subsume a la siguiente de menor tamaño, pero en la que cada unidad se parece a la anterior en naturaleza y pretensiones y pretende llevar a cabo una política propia de integración, basada en una mayor o menor acentuación de la construcción nacional o del dominado nation building. Ninguna de estas unidades dejará de intentarlo, al menos. ¿Qué actitud general
nos debe dirigir en la acción política. Aceptar la realidad. Fijado en este campo de juego, vamos a coincidir con Eduardo Ruiz Beítez cuando sostiene que la diversidad en la que nos toca vivir no es un problema ni una solución, sino simplemente una realidad. Es la realidad. Podríamos decir incluso que la diversidad no solo es una realidad, sino la realidad de nuestras sociedades europeas actuales. Nuestra vida social y cualquier organización política de la convivencia se producen hoy dentro de ese marco de realidad. La multiculturalidad es así el sustrato sobre el que se deciden y aplican todas las políticas públicas. Obviarla es un error manifiesto. Conocerla y tenerla presente a la hora de hacer política es la única manera de acercarnos a un resultado justo y respetuoso de los derechos de todos. También me parece suscribible, en consecuencia, que no queda otro paso sensato que la aceptación más sincera e intensa de la realidad multicultural en la que vivimos y su convencimiento de que las construcciones sociales futuras no se basarán en la homogeneidad. Partir de este principio ya es un avance, aunque solo sea por imposibilidad. Si el monocultivo ha sido la pauta dominante en los 2 siglos anteriores, si el monocultivo es a veces el sueño que no se explicita, la realidad diversa y multicultural es el punto de partida que debemos adaptar y adoptar de cara al futuro. Hasta hoy, y probablemente hoy, sigue funcionando el principio de que un único Estado, una única nación, una única cultura, cambiamos de orden, una cultura, luego somos una nación, luego nos corresponde un Estado. Se empiece por donde se empiece, hemos funcionado con este esquema y no sé en qué medida se ha superado. Diría que a partir de la idea de la multiculturalidad es un avance, porque es una verdad incontestable que el pensamiento homogéneo ha estado instalado en toda la construcción de los países de Europa, y todavía lo está, como antes decía Fernando Fantova. No hay sino ver lo que está ocurriendo en Francia, Holanda, Inglaterra, Grecia, Finlandia, etc. De verdad que desde una perspectiva responsable, el próximo Parlamento que salga de las elecciones europeas del año que viene da un poco de temor. Porque en un momento de crisis y deslegitimación del sistema político democrático puede dar lugar a un ascenso de los populismos y de las actitudes xenófobas. Populismo que no se entiende solo se extiende solo a las nuevas formaciones políticas, sino también a los partidos que han estado centrales en muchos países y que han tenido gran tradición democrática. Por tanto, la prioridad del nacional sigue tan omnipresente que la diversidad sigue siendo vista como una maldición. La canciller Merkel lo dijo hace 3 años con rotundidad: el intento de crear una sociedad multicultural ha fracasado por completo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué gestión política? ¿Cuál es la gestión política de la diversidad? Tenemos que tener en cuenta que en la Comunidad Autónoma de Euskadi concurren en régimen a veces de colaboración y a veces de competencia y o conflicto con el Estado realmente existente y la minoría nacional con sus respectivos proyectos legítimos y los colectivos o sociedades de personas inmigrantes. En este contexto, ¿cuál es la apuesta? ¿Qué gestión política de la diversidad puede ser la sensata? ¿Cuál va a ser la política de la diversidad del gobierno de Euskadi? La importancia, para nosotros, la importancia esencial tiene que ver con la igualación social. Por lo tanto, una que pretenda como punto de partida que al menos la mayor igualación social de todos los residentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se tiende a culturizar el debate de la inmigración para desatender las dimensiones materiales de la igualdad, tanto la igualdad estructural como la igualdad legal. Cuando funcionan, eso que se llaman los ascensores sociales, y la incorporación de las personas inmigrantes en la estructura social se hace de la forma menos, y subrayo, menos desigual posible, y cuando se orientan las políticas con base en la ciudadanía por residencia, las diferencias culturales comienzan a perder gran parte de fuerza. En la gestión de la diversidad no debe caerse en el exotismo y a poder ser no se debe potenciar el repliegue identitario. Este suele darse cuando no hay formas de igualdad social, cuando se niega la diferencia cultural y cuando como consecuencia pequeñas minucias se convierten en grandes conflictos culturales. Estamos convencidos, y yo particularmente leí hace tiempo como fórmula matemática
que a más inter, menos culturalidad. Es decir, cuando se garantiza la movilidad social, funcionan los ascensores y hay menos desigualdad social, la cultura adquiere su dimensión real. B. ¿Qué competencias desde esta lógica nacional subestatal nuestra de Euskadi? Una radio nacional de base subestatal como la vasca debe contemplar la necesidad de disponer de instrumentos propios de integración y diseño de la política de la diversidad. Por varios motivos. En primer lugar, porque dentro de un razonable catálogo a la hora de organizar y jerarquizar realidades culturales, no puede ser únicamente el Estado quien tenga esta competencia, y menos un Estado autonómico como se define el Estado español. En segundo lugar, porque si bien la política de nacionalidad se relaciona directamente con las de ciudadanía y soberanía, debemos ir a formas de ciudadanía compleja. ¿Cómo más tarde aclararé? Y porque, sin duda alguna, legítimamente corresponde a la minoría nacional, minoría subestatal, disponer de formas, Euskadi, de derechos, de formas y de derechos de autogobierno que garanticen su reproducción cultural en su ámbito de referencia. ¿Con qué instrumentos contamos? Y voy a hablar de un término, la democratización de la pluralidad. Si el objetivo último, como también nos señala el Ruiz Beitez, es poder pasar de un Estado al servicio de la entidad dominante y mayoritaria, el Estado identitario, Estado-nación en su versión previa, a un Estado de comunidad política al servicio de todos sus ciudadanos y de las diversas identidades que estos tienen, hay que apostar por democratizar la pluralidad, porque si, como añade, la sociedad está formada por todos aquellos que cada mañana se levantan en ella para quedarse, hay que hacer una lectura plural de los derechos humanos con base en los filtros más razonables que puedan establecerse, como el del realismo de los números y la razonabilidad de las demandas. Pero de todas formas, más vale pecar por extensión de estos derechos que por su restricción. Esto, por lo tanto, exige romper con la lógica asimilacionista. 2, con la que ve privilegios, atención, en los tratos diferenciados. Desde la mayoría no pueden confundirse las diferencias necesarias para conseguir la pluralidad con un trato privilegiado. Y 3, romper con la lógica de la especificidad. No hay derechos específicos de diversos grupos o colectivos, sino formas específicas de aplicar y disfrutar de los mismos derechos. Los derechos son universales y los mismos para todos. Es la aplicación de esos derechos la que debe adaptarse. Pero la pluralización democrática no implica crear nuevos derechos, ni derechos especiales, ni derechos colectivos, sino una nueva forma más abierta, plural, inclusiva de leer los derechos que reconocemos a todos sin excepción. Es como decir que la posibilidad de seguir una parte del currículo educativo en la lengua propia, en el euskera, no deba ser entendida como un derecho especial de una determinada minoría usar una lengua en el sistema educativo, sino como el ejercicio del derecho básico a la educación en un contexto determinado en que tal minoría esté presente, como ejemplo. Otros puntos, permítanme, me falta muy poco, voy a hablar de Quebec. En Quebec, francófonos, anglófonos y inmigrantes hicieron un proceso, un modélico, allí se desarrolló para compatibilizar y armonizar las diferencias culturales a través de un informe titulado Construir el futuro, el tiempo de la reconciliación, y en el que se proponían 2 formas de incorporar las diferencias resultantes de la diversidad. Por un lado estaban los autores, lo que los autores llamaban acómodo razonable, que designa una medida jurídica normativa y de carácter institucional que tiene como fin corregir cualquier modo de discriminación grupal que pueda llevarse a cabo mediante la aplicación de normas consideradas neutrales. El ajuste concertado, que designa una medida no jurídica concertada de carácter social y que contempla el mismo. Para eso recomiendo la lectura de este informe, que fue traducido al euskera y al castellano por Ikuspegi. Finalmente, y sabiendo que el reto de nuestra sociedad es de gran complejidad, retomo un punto anterior para proponer una idea de ciudadanía compleja que teorizó Rubio Carracedo y que resume en gran parte lo dicho. Según este autor, si consideramos que la convivencia intercultural es tanto un proceso, un procedimiento y un fin, exige alguna forma de ciudadanía compleja.
alejada de la ciudadanía simple y monocultural que siempre está presente en el asimilacionismo. Este modelo permite una conjunción de derechos y condiciones que sirven para compatibilizar los problemas derivados de la pertenencia y de la participación, que suministra respuesta simultánea a 3 exigencias. Igualdad. Derechos fundamentales que todos los ciudadanos, mediante una política universalista de integración en tales mínimos irrenunciables. Derechos diferenciales también de todos, mayorías y minorías, mediante una política de reconocimiento en el ámbito público y privado, mientras no sea incompatible con el primer punto. Y unas condiciones mínimas de igualdad para un verdadero diálogo o debate libre y equitativo. En definitiva, todo lo que una sociedad, todo lo que un pueblo entienda razonable que tenga y quiera decidir en este sentido, sea aceptable. En definitiva, se trataría de no impedir ni tampoco de imponer. Eskerrik asko. Me vais a permitir una cosa. Solamente no quería ir... mañana me va a tocar hacer la clausura ya como responsable de inmigración. Y hay un aspecto que no quería escaparme al hablar de políticas. Mañana, con el permiso de los asistentes, me dedicaré unos momentos en la clausura a hablar de la estrategia vasca con la inmigración que aprobamos el lunes en el pleno del Foro para la Inmigración. Barkatu. Vale, eskerrik asko, José Luis. Bueno, y por último tenemos a Marcos Nanclares. Marcos es actualmente director de Migración y Diversidad en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eskerrik asko. Bueno, egun on danoi, eta lehenbizi eskertzea antolatzaileei hemen egoteko, gonbitea, ¿es? Para comenzar, me gustaría hacer unas puntualizaciones sobre la Dirección de Diversidad y Migración. Lo primero es que es una dirección de reciente creación. Hasta ahora no ha existido en la Diputación Foral de Guipúzcoa una dirección. Y lo segundo es que está situada en el gabinete del Diputado General, junto con el resto de direcciones de políticas transversales. Y me parecía importante hacer esa puntualización. La dirección nace con un reto fundamental, que era impulsar una nueva cultura de la diversidad que responda a nuestra realidad. Y se ha dicho, es una constatación evidente, Guipúzcoa y Euskal Herria son muy diversas y el reto que tenemos es construir entre todas y todos nuestro pueblo también a partir de dicha diversidad. Y bueno, aclarar, evidentemente estamos hablando, cuando hablamos de diversidad, en este caso, y para acotarlo, nos estamos refiriendo a diversidad de origen, de cultura lingüística, de religión. En fin, pues son elementos que conforman en gran medida la identidad de las personas y por lo tanto podríamos decir que también en gran medida lo que estamos hablando hoy es, aunque a veces no se ponga sobre la mesa, es de la gestión de la identidad, ¿no? Y en mi opinión, una política de diversidad pública adecuada es la que trabaja para que la gestión de la convivencia de distintas culturas e identidades en una misma comunidad sea positiva. Y eso no quiere decir que no vaya a haber conflictos. Evidentemente el conflicto es inherente a las personas. ¿Qué instrumentos tenemos para gestionar dichos conflictos, ¿no? Y esa gestión adecuada o positiva es imposible si esa política de diversidad lo que no tiene en cuenta es el contexto o la realidad del contexto donde debe ser aplicada. Y desgraciadamente, igual empieza a haber algunos cambios, pero hasta hace muy poco ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país. Es decir, que hemos hablado de migración, hemos hablado de diversidad, pero sin tener en cuenta cuál era nuestra realidad. Y me estoy refiriendo, en este caso, a que Euskal Herria es una nación sin Estado, política y culturalmente minorizada, ¿no? Por lo tanto, sí, como en todo, si la gestión pública de la identidad ya es una cuestión bastante compleja de por sí, en nuestro caso ese reto, esa complejidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, para dar respuesta a este reto, desde el principio, en la Diputación Foral del Gobierno, lo que vimos es que era necesario traer a este área, a este ámbito, un cambio
un cambio profundo, casi un cambio de paradigma. Y ese cambio debería basarse en un cambio a 3 niveles. Uno, de una nueva perspectiva, acompañada de un nuevo discurso propio, referente a la realidad. Y, por último, unas prácticas y modelos de gestión también propios que sean coherentes tanto con la perspectiva como con el discurso. Y cuando hablo de perspectiva, pues me estoy refiriendo, de alguna manera, de pasar de una perspectiva basada en la lógica del Estado, y sobre todo y principalmente con una perspectiva bastante asistencial, a una nueva perspectiva propia, integral y transversal. Y pienso que es fundamental situar el tema de la diversidad y la inmigración en parámetros propios, ¿no? Nuestros. Yo creo que nadie se va a sorprender si digo que para H. Bildu nuestro referente es Euskal Herria, y por tanto cualquier política a aplicar siempre está enfocada a nuestra realidad. Y como he dicho antes, en estos momentos, pues una nación sin Estado, con una minorización política y cultural que tiene gran importancia. Porque cuando hablamos de minorización política, de estar políticamente minorizados, realmente lo que estamos poniendo, está muy de boga el tema del derecho a decidir, ¿no? Y es además una cuestión que en este pueblo atraviesa todo el debate político y social en todos los ámbitos, ¿no? A nivel socioeconómico, de relaciones laborales, de cultura, de educación, pero sorprendentemente un poco de esta área ha estado apartada, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, también en este área de quién toma las decisiones, ¿no? Antes Estrella estaba hablando de competencias, me parece un debate interesante, del que igual luego tenemos oportunidad de hablar, ¿no? Me parece sorprendente que se queje de que no tenían competencias, ¿no?, para gestionar, pero bueno, podemos hablar, ¿no? Y entonces, esto es de vital importancia, es quién toma las decisiones, porque lo de lo que estamos hablando es de quién decide, quiénes somos ciudadanas y ciudadanas de este pueblo, con qué derechos y en qué condiciones. Y eso es muy, muy importante. Es decir, para poner un ejemplo, decías, podemos, un ejemplo reciente, ¿no? De repente puede llegar vía decreto, fuera de aquí, alguien decida que una parte muy importante de nuestra población, porque según sus criterios y sus parámetros son en una situación administrativa irregular, pues de un día para otro se van a quedar sin un derecho fundamental como es el de la asistencia a la sanidad. Y claro, y desde aquí, con muy buena voluntad, política, ¿no?, de garantizar ese derecho a esa parte de nuestra ciudadanía, lo que nos encontramos es que, aunque queramos, no podemos. Y lo único que nos queda es gestionar, con muchas dificultades, las consecuencias de esas decisiones que se han tomado en otro lugar. Y eso, cuando hablamos entonces de quién toma las decisiones, no estamos hablando de algo abstracto, sino que en el día a día es algo que no es una cuestión baladí, sino que es importante. Y respecto a la situación de minorización cultural, pues, tampoco me voy a extender mucho. José Luis ha comentado, yo haría sobre todo hincapié en el tema de la lengua, ¿no? El tema es fundamental. El tema de la lengua es de vital importancia. Y en este caso, si no tenemos en cuenta también la situación, aquí la existencia de una lengua en una situación de minorización, pues por mucha buena voluntad que pongamos a la hora de gestionar, lo que estamos haciendo es aumentar la presión o agravar esa situación de minorización, ¿no? Yo creo que es importante y es fundamental analizar y reflexionar entre todas y todos cuál es el papel que debe jugar el euskera. Y no solo el euskera, sino el resto de lenguas que existen hoy en Euskal Herria. No hay datos seguros, pero seguramente estamos hablando hoy en día de más de 140 lenguas en Euskal Herria. Bajo nuestro punto de vista, también son lenguas de Euskal Herria en la medida que son lenguas de nuestra ciudadanía, y lo que tenemos que hacer es, en el espacio compartido entre todas y todas, pues cuál va a ser, por ejemplo, la lengua de comunicación, ¿no? En Sevilla, en Madrid, seguramente al respecto no hay ninguna duda. No tienen ninguna duda, pero posiblemente en Cataluña o aquí en Euskal Herria el tema es un poco más complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, y yo creo que también es importante además que empecemos a dar pasos y también, ¿no? Yo creo que aparte de la gente que trabaja en el ámbito del euskera y de euskalgintza, es importante también empezar a hacer un cambio de discurso y un cambio de... Antes José Luis hablaba de lengua propia, creo que igual tendríamos que ir dejando, no tanto centrarnos en nuestro debate en el tema de la recuperación de la lengua propia, pero sí empezar a hablar del euskera como lengua común, es decir, en el espacio que compartimos, ¿no? Una persona que venga de Senegal, por poner un ejemplo, pues quizás no tiene por qué sentir el euskera como lengua propia, pero sí que alguien tiene una responsabilidad de hacerle saber a esa persona
qué ventajas tiene en este pueblo, antes hablabas de los ascensores sociales también, ¿no? ¿Qué ventajas tiene en este pueblo saber euskera? Y también nos corresponde, seguramente, al conjunto de la sociedad que las ventajas de saber euskera o ser euskaldun pues sean las más amplias posibles, ¿no? Las mayores posibles. Esto es un tema que hasta ahora hemos obviado. Voy a poner como anécdota, podría contar que cuando llegamos a la Diputación Foral, yo me encontré en Indarrean, estaba aprobado un plan de inmigración con unos planes de actuaciones en el que había un capítulo entero recogido a la importancia de la lengua y de la integración, y en todo momento se refería al castellano, y el euskera ni siquiera se citaba, ¿no? Pues, por un ejemplo. Y eso a lo referente, ¿no?, a la minorización política y cultural. Y luego también hablaba de que esta perspectiva propia, ese cambio, debe llevarnos a una perspectiva integral, ¿no? De que las políticas de diversidad deben estar orientadas, bajo nuestro punto de vista, a toda la ciudadanía y a dar respuesta a todas las necesidades de la ciudadanía. Es decir, esto no es una cuestión de personas migrantes, como os ha estado comentando, ¿no? Yo creo que todos y todas aportamos a la hora de crear y generar contextos de diversidad, y por lo tanto unas políticas de diversidad responsables tienen que tener en cuenta al conjunto de la sociedad, ¿no?, de la ciudadanía, y no solo aplicarlas o orientarlas desde un punto de vista de la política social o del bienestar social, ¿no? Evidentemente es importante, pero las personas no solo tenemos la necesidad de comer, de trabajar o de dormir, tenemos necesidades a todos los niveles, a nivel afectivo, a todos los niveles. Y entonces yo creo que es importante ese punto de vista, ¿no? Integral. Y dar una respuesta integral a todas las necesidades nos lleva inevitablemente a que las políticas de diversidad deban ser integrales, ¿no? Yo creo que es importante esto, y sobre todo el tema de la transversalidad, ¿no? Porque tenemos una tendencia, al final, que acabamos centrándonos demasiado en el tema de la asistencia. El tema de la asistencia es un terreno resbaladizo que muchas veces nos lleva a patinar hacia el terreno del asistencialismo, y si a eso le sumamos, como antes se ha comentado a la mañana, ¿no?, unas cuantas dosis de paternalismo o de muy buena voluntad, lo que acabamos haciendo es crear una categoría de personas, por decir algo, que al final realmente no son capaces de valerse por sí mismas. Estamos creando una categoría de personas que lo que necesitan es de alguien que pueda intermediar por ellas. A veces acabamos, en vez de crear espacios de empoderamiento donde podamos realmente estas personas puedan ser sujetos de derechos, acabamos creando objetos de caridad. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a ese sentido, ¿no? Después hablaba también de discurso propio, ¿no? Después de situarnos en una perspectiva propia, empezar a articular un discurso propio, positivo e inclusivo, basado en el mutuo respeto y reconocimiento. La diversidad es un hecho, pero bueno, dentro del discurso podemos hacer un trabajo para que, en vez de presentarla como un problema, aparezca como algo positivo, como un elemento positivo. Y sobre todo me parece fundamental hacer un esfuerzo para romper con el discurso sobre el otro. Hacer un esfuerzo, ¿no? Abandonar de una vez por todas ese discurso basado en la alteridad, ¿no? Y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los otros, a la mañana hemos estado hablando, ¿no? ¿Quién es el inmigrante? ¿Quién es el extranjero? ¿Quién es el autóctono? Esa categorización de personas, en nuestra opinión, debe ser superada. Debiéramos hacer un esfuerzo, ¿no?, para construir, sin caer tampoco en el buenismo, ¿no?, realmente un nosotros o nosotras inclusivo, y creo que este es realmente es el verdadero trabajo de sensibilización, ¿no? Y no poner el foco constantemente en determinados sujetos que lo único que hacen es marcar y estigmatizar determinados colectivos, ¿no? La pregunta es más de una vez que nos hemos hecho, ¿no? ¿Hasta cuándo una persona es migrante? ¿Hasta cuándo una persona es extranjera? O sea, yo, por ejemplo, yo no he nacido, yo vengo de Madrid, y a mí me molestaría mucho que alguien me dijera, no, tú perdona, tú eres alguien de fuera, tú aquí no puedes participar ni en las dinámicas políticas y sociales de este pueblo, no tienes derecho. Imagino que, como a mí, a una persona que haya venido de Marruecos y que lleve viviendo con nosotros 10 o 15 años o un par de años, le pasa absolutamente lo mismo. Y encima, con el tema,
y sobre todo de cara a las fuerzas soberanistas, ¿no? Quizá también una pequeña reflexión. Es decir, superar esta categorización de las personas, ¿no? Porque además, si lo pensamos, esta clasificación es ajena e impuesta. Es decir, esta cuestión a nivel ideológico tiene su importancia, ¿no? Porque cuando explícitamente definimos quién es la persona extranjera o quién es la persona de fuera, implícitamente también estamos definiendo quién es la persona autóctona y la nacional. Y bueno, para poner un ejemplo, la persona que pasa el puente de Santiago de Hendaya a Donostia a vivir bajo esta lógica es una persona extranjera, y la persona que ha venido de Ceuta a vivir, con todo mi respeto y todo mi cariño a la gente de Ceuta, nadie me malinterprete, ¿no?, es una persona nacional. Y yo no estoy seguro si eso para nosotros, a la hora de articular la convivencia entre todos y todas en nuestro país, realmente eso aporta mucho. Por lo tanto, no creo que se trate de poner etiquetas a nuestra ciudadanía, de decir quién es de fuera, quién es extranjero, ¿no?, sino que vayamos a un discurso inclusivo que, como mucho, pues podamos hablar de ciudadanas y ciudadanas vascas de diferentes orígenes. Pues el origen es una cuestión que tenemos todos, pero no debe convertirse, ¿no? Es la única, o sea, el origen es lo único que me define. Pues yo creo que queremos dar pasos, ¿no? Por ejemplo, los diagnósticos, ¿no?, los típicos diagnósticos que se hacen, ¿no? ¿Qué diferente es hacer, por ejemplo, yo vi en Zarauz, ¿no?, decir una foto, decir, ¿quiénes son los extranjeros en Zarauz? Son el 7%, los extranjeros son el 7%, son nosotros. O hacer una foto en la que estemos todos, los 20.000 vecinos y vecinas de Zarauz, y decir, mira, pues algunos han nacido en Zarauz, otros en los pueblos de al lado, otros han venido de fuera, y hacerlo. Es importante saber el origen y conocer esa realidad. Como administración pública es importante conocer, pero poner constantemente el foco en el otro creo que es una equivocación. Y hablaba de construir ese nosotros o nosotras grande, y por supuesto no se trata de disolver al que consideramos como el otro dentro de ese nosotros supuesto, ¿no? No se trata de buscar, no se trata de, como se ha dicho aquí, ¿no?, de políticas asimilacionistas, ¿no? Yo creo que es fundamental, desde el punto de vista político, que las fuerzas políticas y con responsabilidad de gobierno trabajemos para que en este pueblo nadie tenga que renunciar ni a su identidad, ni a su cultura, ni a su lengua, para ser reconocida como ciudadana de pleno derecho. Y ese creo que es el reto fundamental que tenemos las instituciones públicas. Y bueno, para ir terminando, un poco, me da un poco de pena no poder compartir con vosotras y vosotros un poco cuál es el trabajo que estamos llevando a cabo desde la dirección, pero sí que antes hablaba de un modelo propio de gestión, ¿no?, que se adecue y que sea coherente, por supuesto, con ese discurso y esa nueva perspectiva. Y bueno, lo primero que debería decir es que nosotros, que para que el cambio sea efectivo, este cambio que hemos comentado, yo creo que las instituciones hemos de hacer el camino acompañadas. Y desde un punto de vista de democracia participativa, ¿no?, las políticas de diversidad debían ser participadas y compartidas. Brevemente, porque he visto que el tiempo se me ha echado encima y luego me gustaría que tuviéramos oportunidad de debatir. Por ejemplo, dos de los ejes fundamentales del trabajo que estamos realizando desde la dirección son dos dinámicas de participación. Una es llamada Jatorria Nitz Herri Bat, que está formada por agentes sociales de todos los ámbitos y todas las áreas, desde sindicatos, agentes de educación, asociaciones de todo tipo, asociaciones feministas, asociaciones de personas gitanas, es decir, todas, porque todas y todos tenemos que gestionar y articular cómo en nuestra convivencia, y con todos los posibles conflictos que pueda haber, etcétera, etcétera. Y la otra dinámica de participación es Udara Nitz, que es una red de apoyo interinstitucional, principalmente entre la Diputación Foral de Guipúzcoa con los ayuntamientos de Guipúzcoa, ¿no? Y es una red de cooperación entre iguales que hemos planteado. Estamos aprendiendo, porque esto es complicado y hacer un camino nuevo es complicado, pues los unos de las otras estamos aprendiendo y estamos compartiendo experiencias, preocupaciones, recursos, formación, etcétera, ¿no? Y en ambas dinámicas, lo que sí hay dos líneas fundamentales de trabajo esbozadas. Una que hemos llamado Denok Gipuzkoar, Gipuzkoar Guztiak, Eskubide Guztiak, es decir, todos los derechos para todas las personas que vivimos en Guipúzcoa, ¿no? Y que se trata un poco de cómo hacemos para transitar el camino que va a ser, para que una persona pase de ser un residente que está ahí a que se convierta en ciudadana, ¿no? Y esto solo puede venir por la vía del reconocimiento y el ejercicio de todos los derechos.
Si hay alguna definición de integración, que integración es una palabra que no solemos usar y que no nos gusta demasiado, quizá podría ser esa, ¿no? Es cuando una persona se convierte en ciudadana de derechos reconocidos con igualdad de oportunidades para poder ejercer esos derechos. Pues una cosa es reconocer los derechos y luego realmente no tengan oportunidad de ejercerlos, ¿no? Por eso me parece complicado en un momento dado hablar de un plan de integración o hablar de planes de integración de ciudadanía cuando estamos estamos poniendo en marcha políticas de extranjería que niegan los derechos básicos como personas, además en función del origen y con los intereses, bueno, a la mañana se ha podido hablar, realmente porque el capitalismo necesita estructuralmente impedir el flujo de personas, etcétera, etcétera, pero sería otro debate, no nos van a entender, ¿no? Difícilmente se podrá tener una sociedad cohesionada y la gestión de la diversidad podrá ser positiva si tenemos una parte muy importante de nuestra población que encuentra absolutamente vulnerada los derechos básicos más elementales. Entonces, nosotros no hablamos de una entelequia, ¿no? Cuando hablamos, no estamos diciendo, bueno, pues si algún día Euskal Herria es independiente, todas y todos tendremos garantizados nuestros derechos, ¿no? Estamos trabajando, estamos buscando instrumentos para ir aumentando en la medida de lo posible cómo podemos ir garantizando y ganando esos derechos y esa igualdad de oportunidades para toda nuestra ciudadanía, independientemente de cuál sea su origen, ¿no? Y bueno, pues estamos sabiendo cómo podemos hacer, empezando desde los pueblos, de abajo a arriba, y luego veremos si algún día tenemos la suerte de tener un elemento de arriba abajo que pueda legitimar ese trabajo. Espero que sea pronto. Y la última línea de trabajo que tenemos, hemos llamado Aniztasuna eta elkarbizitza, diversidad y convivencia, que trata un poco de cómo incorporar las diferentes identidades de la ciudadanía, sus culturas, sus lenguas, a un espacio compartido, común, en una cultura pública común, inclusiva y no discriminatoria, ¿no? Y a todo esto hemos llamado, quizá un poco pomposamente, perdonadme si es así, pues ¿no? Una nueva cultura de la diversidad para Euskal Herria. Es que ricasco, me hubiera gustado haber comentado un poco más en profundidad qué trabajo estamos haciendo, pero en cualquier caso las puertas de la dirección están abiertas para cualquier persona que quiera interés y venir a charlar. Mila esker. Mila esker zuri, Marcos. Bueno, yo al menos me quedo con un montón de preguntas, con ganas de interactuar. Entiendo que aquí hay muchos niveles y es muy fructífero, pero es verdad que desde la organización me han dicho que hasta y 10 es máximo. Creo que son 5 minutos, ¿no? Sí. Tú, si no, Gorka, me dices ya. Entonces, eso sí, muy breves preguntas y respuestas. Bueno, no sé. Ya empieza. Recogemos igual las 3 que han salido ahora. Sí, no sé si me adelanto a Cosme, pero bueno, como me anda el micrófono. Bueno, lo primero es que ricasco a todos los ponentes, ha sido muy interesante, además escuchar las diferentes posiciones de partidos políticos creo que es enriquecedor y por aquí va a ir mi pregunta. Estrella comentaba que parece que no hay inmigración, ya es cierto, y además en comunidades autónomas como Madrid es todavía más sangrante, pero no voy a decir que aquí en Euskadi estemos mucho mejor, ya que están ahí los políticos voy a tirarla. Sí creo que hay ciertas cosas que se están invisibilizando. En este momento estamos en un gravísimo momento donde el proyecto de ley de racionalización del Estado, de la administración pública, lo que va a suponer la modificación de la ley de bases de régimen local, no hace una sola mención a la competencia en materia de integración. Ya sé que, Marcos, no te gusta el concepto, pero bueno, por poner algo, integración, acogida, lo que pasa en el barrio que hablábamos antes, lo que pasa en el pueblo o lo que puede pasar en el ámbito de la comunidad autónoma o de el territorio histórico. Ni una sola mención en la modificación, en el artículo de competencias de las comunidades autónomas delegables a los municipios. Por supuesto, ni una sola mención en el artículo referente a las competencias tasadas y cerradas de los municipios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué instrumentos estamos hablando? La semana pasada, la asociación Garapen, de entidades de agencias de desarrollo local, presentó su informe jurídico donde presentaba una enmienda presentada en tiempos oportunos, todavía queda un espacio en el espacio de discusión del Senado y a ver qué posicionamientos asumen Bildu, que tiene representación, PNV, que tiene representación,
PSE, a través del PSOE, que tiene representación, Izquierda Unida, etcétera, a este respecto? Porque a mí me parece la mayor agresión que tenemos para cualquier intervención que se vaya a realizar. Hay que visibilizar los posicionamientos en esta cuestión, hay que ser valientes y hay que poner las discusiones donde pongamos las discusiones. Primero, en la ley. No tenemos ninguna ley, no hay ninguna competencia que hable de inmigración, salvo la ley de extranjería, que habla de dos competencias muy tasadas: la elaboración de informes de arraigo social y la elaboración de informes de disponibilidad de vivienda. A partir de ahí, la integración es una entelequia, es una movida que nos la hemos montado en los ayuntamientos especialmente, en las entidades sociales antes que los ayuntamientos, pero no tenemos marco, no tenemos suelo y nos vamos a caer. Y esto le quedan unos meses. Simplemente lo lanzo para que haya unas respuestas, a ver hacia dónde vayamos. Recojo algunas cosas interesantes. Fernando, planteabas la creación de un instituto siguiendo esa línea de Emakunde. Esto lo hemos reclamado hace tiempo, es decir, un gran instituto por la igualdad. Me parece que es una propuesta interesante, pero creo que hay una previa, que es el marco legal de esto, el posicionamiento que en el autogobierno el gobierno vasco adquiera respecto a la cuestión de la integración y la convivencia, que es al final lo que nos pasa cada mañana en los pueblos. Gracias. Es que recasco, Ekain, os voy a pedir, y es muy interesante lo que has dicho, y comparto, pero un poco más de brevedad, ¿vale? Es que estamos sobre el tiempo ya. Bueno, yo voy a responderte muy fácilmente, pero muy fácil. Si Euskadi hubiera mirado, y las ciudadanas y ciudadanos a través de sus parlamentos legítimamente hubieran mirado cuáles eran sus competencias, jamás hubiera habido en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco partidas presupuestarias destinadas. Sabemos que el marco normativo que tiene la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras comunidades autónomas, aquí dependemos de la ley de extranjería, por eso he defendido yo lo que he defendido. Que nuestro marco, nuestra comunidad, no solamente tiene el derecho, sino la obligación de hacer unas políticas generales, comunes, como decía Marcos, y específicas también para que se dé una convivencia general. Te voy a responder respecto a la ley, a la modificación como sabrás muy claramente, en el ámbito de lo que puedan ser las negociaciones que puede llevar en este caso el Grupo Vasco, tener muy claro que la singularidad foral vasca se va a defender hasta donde se pueda, habida cuenta de que somos los que somos en el Parlamento del Estado español. Eso está clarísimo. Y por lo tanto, lo que de competencias en el campo de los servicios sociales pudieran pasarse a los ámbitos de autonómicos, diríamos, de competencias en servicios sociales, que lo habla así, que en vez de lo municipal pase a ser autonómico, aquí, por tal como está la ley de territorios históricos, sería la estructuración de forma distinta. Me vas a permitir una cosa, no estamos, permíteme, del análisis frío y sereno, más allá que tú estás en un ayuntamiento y estás en la realidad de cada día, y eso te da mucha legitimidad. No estamos igual que en España. Diría, no estamos ni mucho menos como en el Estado español. Porque las ciudadanas y ciudadanos vascos han decidido a través de sus sucesivas elecciones que en Euskadi haya una política de inmigración. ¿Se podrá hacer más? Se podrá abordar de otra forma. También Marcos ha marcado su especificidad. Pero cuidado, porque la política que tenemos, el sostener este tipo de políticas que en otros sitios se dedican a decir cada uno que ejerza las competencias que le tocan, es algo que tenemos las vascas y los vascos porque así lo hemos decidido hace 10 años. O sea que, y no tenemos nada que ver, ni tenemos nada que ver en el sistema educativo, ni además, aunque decía Marcos por la delegación, ni lo que estamos haciendo para toda la ciudadanía en el campo de la salud. Ni tiene nada que ver en el ámbito del euskera y de la cultura. Ni tiene nada que ver, y permítame, porque además es mentir, y no tiene nada que ver lo que estáis haciendo en los ayuntamientos con otros ayuntamientos del Estado español. O sea que esa es la realidad. Ha sido muy catastrofista, yo he puesto la otra mirada, pero creo que, y todos los que estáis aquí, y como decía antes los que lo han precedido en las mesas anteriores, los que estáis haciendo posible y os estáis preocupando, lo evidencia. Gracias a Dios, no por las instituciones, hay un tercer sector social en este país que es vivo, que sabe muy bien lo que quiere hacer y desde luego en la medida que podamos, este gobierno y los presupuestos que este gobierno va a dedicar al campo de
la inmigración, porque se llama así programa de inmigración, no es que no han bajado, se han fortalecido. Bueno, solo brevemente. Evidentemente, el tema de la ley de bases de régimen local es una aberración, es la recentralización más absoluta y más brutal por parte del Estado, es un ataque en toda línea, ¿no? Y la posición de Bildu al respecto está muy clara. Y también coincido en lo que has dicho. Entonces, es muy difícil, por muchos planes de inmigración o muchos planes que queramos hacer, ¿no? Que hablemos de tipos de ciudadanía inclusiva, de ciudadanía, es absolutamente imposible si no tenemos los instrumentos políticos y jurídicos para poder garantizar los derechos fundamentales a nuestra ciudadanía. En fin de cuentas, las políticas de extranjería, de lo que estamos hablando, estamos desde tan fundamental como el derecho a residencia, todos los derechos de ciudadanía que se derivan de ahí, hasta los derechos de nacionalidad. Y la gestión de esos derechos son los pilares de la soberanía de los Estados y, por lo tanto, competencia exclusiva de los Estados, y es una cuestión que es intransferible. Entonces, tenemos que empezar a reflexionar si realmente queremos tener los instrumentos para poder gestionar nuestra convivencia, nuestra diversidad y crear otro tipo de sociedad. Pues el camino creo que está muy claro y marcado, ¿no? Bueno, la última ley de extranjería sí que recoge en el artículo 2 la integración, no por primera vez. Es verdad que es la ley de extranjería, porque luego cuando hablas de integración tienes que hablar de otras leyes y de otros sectores, de la Ley General de Sanidad, de la de Educación y de otros temas. Estoy contigo en que es una verdadera locura el proyecto de bases del régimen local. No solo por el tema de la inmigración, es decir, para todos los ciudadanos y ciudadanas, sean de donde sean. Los ayuntamientos han proporcionado la proximidad que necesita el ciudadano para atender a sus necesidades más básicas cuando estás en algún problema, pero también para ejercer espacios de convivencia. Y esto me parece un grave error y un problema que yo no sé por dónde va a salir. De hecho, ¿me permitís que me ponga ahora la otra gorra? Que no es muy normal, pero lo voy a hacer. Pertenezco a una organización ahora humanitaria como es la Cruz Roja. ¿Os imagináis lo que puede pasar con las personas en situación de exclusión? Las organizaciones humanitarias sociales no somos los responsables de atender a un número tan importante de personas que están llegando, necesitando alimentos, necesitando que les ayudes a financiar el gas, la luz, la hipoteca. Lo hacemos, claro que lo hacemos, pero somos subsidiarios. Esto es una cuestión de derechos de los ciudadanos y los ciudadanos. Y ahí se están produciendo ahora determinadas leyes que están trastocando lo lógico y lo normal. Es decir, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos una serie de derechos y deberes, y hay organizaciones como la mía u otras que puedes ser subsidiario, que puedes apoyar, que puedes trabajar y tejer esa malla social que hace falta para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, pero no tendremos nunca la responsabilidad de dar atención y de resolver determinadas cuestiones que ya son derechos sociales en este país o eran reconocidos. Y en cuanto al tema de la sanidad, es que yo ya no estoy en el gobierno. Quiero decir que yo he estado hablando desde unas políticas de integración del anterior gobierno, de unas políticas que conseguimos llevar a cabo, que tenían el principio también de la universalidad, están dirigidas a todos los ciudadanos, y de la transversalidad de las políticas públicas, y que aquí ha habido un parón importante. Y tengo que decir que cuando vino la Agencia Europea de Derechos Humanos a evaluar las políticas de integración en España, nos tomaban como modelo de referencia, porque teníamos garantizado dos cosas esenciales: la educación y la sanidad.
Vale, es que ahí había dos, os pido que elijáis una solo. Hacer un mix entre los dos. Pues entonces seré muy breve. Es una pena que no tengamos tiempo para hablar, precisamente es lo que quería decir en mi intervención, porque yo como profesional de atención directa con personas encuentro cada vez más dificultades, más obstáculos para que tengamos espacios para conversar con las personas que atendemos. Porque la lógica de la nueva gestión pública y el encargo institucional cada vez va más por la vía de la clasificación, el etiquetaje, el control capilar sobre categorías de población específicas y como dicen algunos sociólogos, no sé, recuerdo ahora a Bauman, Pierre Bourdieu, dicen estamos ante la desaparición de los lugares sociales. Yo no puedo trabajar, entonces os lanzo no tengo espacios para poder escuchar algo de las personas que atiendo, porque tengo que estar rellenando los protocolos, haciendo las clasificaciones. Entonces creo que esto sí que es muy peligroso. Tenemos que intentar crear espacios donde poder escuchar algo de lo que nos viene. Intentar crear lugares sociales donde la palabra tenga un peso. Como se hablaba aquí a veces de la mediación, la palabra mediadora, decía la filósofa María Zambrano, poder acoger algo del cuerpo y la palabra de lo que nos vienen y olvidarnos de las categorías, las evaluaciones. Solo esto quería decir. Gracias. Sí, está. Súper rápido, aunque no es complejo lo que voy a plantear, pero cuando habláis de integración, maldita palabra, me preocupa el modelo estatocéntrico que se sigue manejando con la cuestión de la integración. Y ajusto, la etnografía va mostrando cada vez más a poblaciones transnacionales desterritorializadas que no se corresponden con la idea de sociedad igual a un Estado, a una cultura. Un quiebre que has mencionado tú. Entonces me preocupa esta idea. Ejemplo, la gente que obtiene varias ciudadanías, ¿no? Varios pasaportes para poder moverse mejor, no para sedentarizarse. Y esto es un quiebre a la lógica territorializada del Estado-Nación. Y otra cuestión, estoy totalmente de acuerdo con el último ponente en que no se ha tenido en cuenta el contexto específico del País Vasco y que aquí hay un temazo, construcción nacional, diversidad, migraciones, etcétera. Tú te quejabas de que no se tenía en cuenta a nivel, cuando se viene de fuera, a nivel estatal, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta la diversidad que hay dentro de esto que llamemos, me da igual, Estado español, España, territorio, península, lo que queráis. Mi única preocupación, cuidado también con no tener en cuenta nuestra propia diversidad, como eso que somos. Tú hablabas de pueblo, a mí esa palabra no me gusta, me quedo más con multitudes, pero cuidado con no reconocer nuestra propia diversidad. Hay muchas culturas vascas, hay muchos pueblos vascos, de alguna manera. En la primera cuestión tienes razón y tratamos de dar un salto cualitativo en el segundo plan. Hay muchas realidades, hay muchas personas que se han nacionalizado españoles en esta etapa migratoria y que ahora están trabajando en Bélgica o en Holanda, y familias transnacionales, mujeres que trabajan y viven aquí y tienen hijos en Ecuador o en Bolivia. Y hay realidades muy, muy complejas y muy diversas. Bueno, va mi izquierda, ¿no? Gracias a todas y todos, ha sido un placer. Hasta la tarde.